Hola y bienvenidos a una nueva lección para principiantes de alemán básico. En esta lección aprenderemos la negación en alemán, las cuales son nein, nicht y kein. Muy bien, comenzamos. Bien, ahora empezamos con la negación más fácil de todas. Se trata de nein. ¿Cómo utilizamos nein? Muy bien, es muy sencilla de utilizar, ya que solo usamos para preguntas cerradas, o sea, preguntas de sí y no, que requieren una respuesta corta. Tenemos tres ejemplos, veámoslos. El primero dice, ¿Bist du Heinrich? ¿Bist du Heinrich? ¿Eres Heinrich? Como pueden ver, es una pregunta cerrada, requiere una respuesta corta. Podemos decir ya para decir sí, de lo contrario podemos decir nein para decir no. Como puedes ver, nein aquí únicamente está para hacer énfasis en una pregunta cerrada, una respuesta corta, nein, un no. Segunda pregunta, ¿Spielst du Tennis? ¿Spielst du Tennis? De nueva cuenta, podemos utilizar ja si es afirmativa o nein si es negativa. Tercera pregunta, ¿Wohnst du in Köln? ¿Wohnst du in Köln? ¿Vives en Colonia? Podemos decir ja si es afirmativo o nein si es negativo. Así que, reitero, nein únicamente se usa para responder de manera corta preguntas cerradas y se traduce como un simple no, nein. Recordemos que la E y la I se pronuncian como I en la mayoría de casos, nein. Muy bien, continuamos. Ahora avanzamos. Tenemos la segunda negación. Se trata de nicht. Nicht. En alemán, nicht lo utilizamos para negar realmente casi todo y me atrevería a decir que es de las negaciones en alemán que más utilizamos. Ahora bien, la voy a explicar. Tenemos la primera pregunta que dice, ¿Bist du Heinrich? ¿Bist du Heinrich? Que es prácticamente igual a la que tuvimos en la diapositiva pasada y significa ¿eres Heinrich? Como ya dije, podemos responder de dos maneras. Si la respuesta es afirmativa, podemos responder con ya, o sea, sí. Si es negativa, podemos responder nein, o sea, no. Pero si queremos dar una respuesta más larga, podemos decir Ich bin nicht Heinrich. Ich bin nicht Heinrich. Y ahora se preguntarán, ¿por qué aquí utilicé nicht y no nein? Bueno, como ya expliqué, nein únicamente lo utilizamos para preguntas cerradas y pues obviamente la segunda oración, el segundo ejemplo que les mostré, Ich bin nicht Heinrich, ya es una oración con verbos, ya lleva una regla general y bueno, no podemos decir Ich bin nein Heinrich porque no se utiliza para eso. Con nicht más que nada buscamos negar verbos, así que como ya tenemos aquí el verbo sein en la oración, ya es más viable usar nicht. Así que por ende utilizamos nicht. Tenemos el segundo ejemplo que dice, Ich wohne nicht in Frankreich. Ich wohne nicht in Frankreich. Yo no vivo en Francia. De nuevo cuenta utilizamos nicht porque como hay verbo, no podemos decir Ich wohne nein in Frankreich. Porque nein lo utilizamos únicamente como respuesta corta o un simple no. Y no un no para negar en verbos. Así que por eso permanecemos con nicht. Como ya dije, con nicht buscamos negar el verbo. Así que el verbo en esta oración es wohnen, o sea, ich wohne, yo vivo. Básicamente decimos en español literalmente, yo vivo no en Francia. Ich wohne nicht in Frankreich. Pero ojo, la negación nicht tiene varias
preposiciones y el momento de que escribimos una oración con dicha negación, varía el lugar donde se pone. Pero por ejemplo aquí hay una preposición y es in. Esta de aquí, in. Nicht, en este caso, iría detrás de in. Ich wohne nicht in Frankreich. Pero claro, siempre recalcando que lo que niega realmente nicht es el verbo, en este caso, wohnen. Pero tenemos ahora el tercer ejemplo, que ahora es un poco más diferente. Dice, mein Haus ist nicht groß. Mein Haus ist nicht groß. Mi casa no es grande. Aquí aparte de negar el verbo, también negamos el adjetivo. Como ya sabemos, groß significa grande. Y bueno, aquí tenemos verbo ist, sein, conjuga en la tercera persona del singular. Así que por ende utilizamos también nicht, porque tenemos un verbo y un adjetivo. Mein Haus ist nicht groß. Mi casa no es grande. Y no podemos decir mein Haus ist nein groß, porque nein, recordemos que no es apta para negar verbos. Muy bien, hice esta diapositiva con el fin de que puedan aprender más sobre la posición que toma nicht al momento de negar. Como podrán ver, puse que niega nicht. Tenemos verbos, sustantivos acompañados de artículos determinados o pronombres posesivos, nombres propios, pronombres, adjetivos, adverbios y complementos de lugar y tiempo y modo. Por ejemplo, en verbos, en el caso de los tiempos verbales simples, nicht se coloca al final de la oración, con los tiempos compuestos. La negación se coloca antes de la forma no personal del verbo principal, al final de la oración. En el ejemplo tenemos schläft nicht. Él no duerme. O sea, no podemos decir nicht schläft, sino schläft nicht porque así lo amerita con verbos. Tenemos ahora sustantivos acompañados de artículos determinados o pronombres posesivos. Dice, nicht se coloca antes del artículo determinado o del pronombre posesivo. En este caso, ich habe nicht seine Adresse. Ich habe nicht seine Adresse. Dice que nicht se coloca antes del artículo determinado o pronombre posesivo. Y como recordarán, en nuestra lección de pronombres posesivos vimos que sein era uno de ellos. Así que por ende negamos aquí el nicht. Aquí se pone. Ahora tenemos nombres propios. Nicht se coloca delante de los nombres propios. Ejemplo. Das ist nicht Ulrichs Auto. Das ist nicht Ulrichs Auto. Como podemos ver, el nombre propio es Ulrich, porque es el nombre de una persona. Por ende, se coloca delante del pronombre. En este caso aquí está nicht y por ende se coloca aquí. Ahora con pronombres. Nicht se coloca delante de los pronombres. Ejemplo, ich habe dich nicht gerufen, sondern Petra. Como podremos ver, el pronombre es dich. Por ende, aquí está nicht. Ahora con adjetivos. Nicht se coloca antes del adjetivo. Fair significa justo y es un adjetivo. Das ist nicht fair. Esto no es justo. Por ende tenemos nicht aquí. Se coloca antes del adjetivo. El adjetivo está aquí y por ende colocamos nicht aquí. Ahora tenemos adverbios. Nicht se coloca antes del adverbio. El adverbio en esta oración, Sie geht nicht gern schwimmen, es gern, que significa como con gusto, gustosamente. Así que por ende aquí está nicht. Ahora dice complementos de lugar, tiempo y modo. Nicht se coloca antes de la preposición que pertenece al complemento de lugar y tiempo de modo.
Ejemplo, wir wohnen nicht in Berlin. Nosotros no vivimos en Berlín. Como ya dije, aquí está la preposición que es in y por ende dice que se coloca nicht antes de la preposición. O sea, que si está aquí la preposición, debe ir antes nicht, en caso de que se niegue. Y así es aquí como está. Y bueno, espero les haya servido esta diapositiva y ahora avanzamos. Muy bien, ahora avanzamos con la tercera y última negación. Se trata de kein, kein, kein. Muy bien. En alemán utilizamos esta negación para negar sustantivos. Antes de continuar, es importante aprender a declinar el nominativo y acusativo. Ya hice un video sobre esto, pero trataré de explicarlo en cada oración de las que presentaremos. Por ejemplo, la primera dice Ich habe ein Haus. Ich habe ein Haus. Ich habe ein Haus. Significa yo tengo una casa. Como ya sabrán, la palabra Haus, casa, en alemán es neutra, o sea, lleva el artículo das. Por ende, no se declina, o sea, se deja así como es, ein. O sea, no se le pone eine o einen o algo así. Se queda ein. Muy bien. Pero cuando queremos decir yo no tengo ninguna casa, decimos Ich habe kein Haus. Kein Haus. O sea que la palabra ein únicamente le agregamos una K al inicio y queda kein. Y sí, pusimos kein porque queremos negar un sustantivo, en este caso Haus. Ich habe kein Haus. Y de nuevo cuenta no ponemos keine o keinen porque lleva artículo neutro. Y cuando lleva artículo neutro no se declina. Cuando es en acusativo y en nominativo. Ahora bien, tenemos el segundo ejemplo. Dice, Ich kaufe eine Pizza. Yo compro una pizza. Como ya sabrán, el verbo kaufen es comprar. Y la palabra pizza en alemán es femenina, al igual que en español. O sea, lleva el artículo die. Por ende, a ein le agregamos una e al final, eine. ¿Por qué? Porque cuando lleva en acusativo y en nominativo, cuando lleva la palabra artículo, bueno, la palabra lleva artículo femenino, se le pone una e al final, eine. Ich kaufe eine Pizza. Pero cuando queremos decir yo no compro ninguna pizza o yo no compro pizza, decimos Ich kaufe keine Pizza. De nueva cuenta a eine únicamente le agregamos una K y ya con eso nos alcanza para negar. Ich kaufe keine Pizza. Y de nueva cuenta es keine y no kein o keinen porque recordemos que tiene la misma regla que la primera. Al ser femenina se le pone una e al final. Ich kaufe keine Pizza. Ahora tenemos el tercer ejemplo. Ich esse einen Hamburger. Ich esse einen Hamburger. Yo como una hamburguesa. La palabra Hamburger es masculina, o se lleva el artículo der. Y cuando lleva el artículo der en acusativo, se le pone en al final, en. Pero cuando decimos yo no como ninguna hamburguesa, ich esse keinen Hamburger. De nuevo cuenta la palabra einen, le agregamos una K al inicio y nos queda keinen. Ich esse keinen Hamburger. Yo no como ninguna hamburguesa. Y lleva la misma regla keinen. ¿Por qué? Porque keinen al final, en, porque al ser masculino tiende a declinarse en porque la oración está en acusativo. Muy bien, continuamos. Muy bien, antes de finalizar me gustaría que hacer un énfasis. Tenemos estas dos oraciones. La primera dice, Ich spreche kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch.
Y tenemos la segunda. Ich spreche nicht Deutsch. Ich spreche nicht Deutsch. Lo que quiero aclarar es que ambas son exactamente igual de correctas. ¿Por qué? Porque recordemos que en estas oraciones lo que estamos negando es apto para ambas negaciones. O sea que con kein negamos sustantivos y aquí lo que estamos negando es el sustantivo Deutsch, o sea, alemán. Mientras que en la segunda oración, nicht niega el verbo. Y el verbo aquí es sprechen. Por ende, se puede se puede decir de ambas formas. Ich spreche kein Deutsch o ich spreche nicht Deutsch. Y es kein y no keine o keinen, porque la palabra Deutsch y los idiomas como Englisch, Spanish, Deutsch, Chinesisch, Arabisch llevan artículo neutro, o sea, das. Por ende no se declina. Bueno, hasta aquí con la lección de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y bueno, nos vemos en una próxima lección. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen.